¿Qué tal? Arratsaldeon, muy buenas tardes a todas y a todos y como siempre, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión en Casa Cultura Ignacio Aldecoa. La vigencia del escepticismo para tiempos de posverdad. Le he echado la bronca a nuestro invitado de hoy porque es que el título hay que leerlo varias veces y pensarlo unas cuantas más. Oye, la vigencia del escepticismo para tiempos de posverdad, pues desde luego fácil no suena, suena realmente complicado de entender, pero estoy convencida de que con toda seguridad lo vamos a comprender infinitamente mejor tras la exposición, tras la charla de hoy, que va a estar centrada en algo tan importante como es el arte del pensar y de enseñar a pensar, o lo que es lo mismo. Hoy hablamos con un filósofo y hablamos de filosofía. Les adelanto algo de esto de la vigencia del escepticismo en tiempos de posverdad. Posverdad, ese término de reciente cuño o aparente reciente cuño en nuestro vocabulario. Se define posverdad como la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Lo repito porque tiene su interés. Distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Nos parece especialmente nuevo el término porque, como decía, últimamente lo escuchamos mucho, pero nace ya hace unos cuantos años. Concretamente se atribuye el término de posverdad a aquel famosísimo escándalo que se ha recreado en infinidad de ocasiones en distintas películas, el escándalo político de Nixon y de Reagan. Pero el término alcanza su apogeo con la llegada al poder de Donald Trump, y esto seguro que nos suena a todos infinitamente más, ¿a que sí? Bueno, vamos a intentar desentrañar qué tiene el nuevo fenómeno de la posverdad que hemos acuñado, como decía, desde hace un tiempo. Vamos a hablar de ella y vamos a ver cuánto tiene de nuevo y cuánto tiene de herencia de tiempos anteriores. Para ello contamos con un invitado al que le pido perdón por haberle echado la bronca. Él se llama Ignacio Pajón, es filósofo, ensayista, dramaturgo, traductor y además editor. Profesor de Filosofía Antigua en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, en la que imparte clases de Filosofía Antigua desde 2011. Su área de investigación principal se centra en la filosofía helenística, con especial atención a corrientes de pensamiento como el escepticismo, el epicureísmo, el estoicismo o el cinismo, sobre los que ha escrito multitud de artículos científicos y capítulos de libro. Tiene numerosas publicaciones y su último libro se titula El emperador filósofo, Marco Aurelio y su legado cultural. Se ha publicado en la editorial Fórcola en 2024. En la actualidad, Ignacio es director de la Red Iberoamericana de Estudios en Filosofía Antigua, académico de la Academia de las Artes Escénicas de España, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Autores de Teatro y vicesecretario de la Sociedad Española de Retórica. Con todo este currículum, yo le dejo a Ignacio que desentrañe ese titular con el que ha dotado su conferencia y después vamos a tener todos la oportunidad de hacerle las preguntas que entendamos oportunas. Ignacio, gracias por acompañarnos, bienvenido y es tu turno. Muchísimas gracias, Raquel, por esta estupenda presentación. Espero estar a la altura de una presentación como esta y que la charla sea interesante para todos. Quiero empezar, por supuesto, dando las gracias a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa por haberme invitado a estar hoy aquí. Ahora sí. Decía que quiero empezar dando las gracias a la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa por haberme invitado a participar hoy aquí en esta charla sobre un tema que me parece de plena actualidad, como ha dicho Raquel, y que requiere reflexión colectiva, requiere atención. Me parece que es importante que pensemos sobre ese concepto de la posverdad que con tanta frecuencia nos estamos encontrando últimamente en el terreno político, en el terreno mediático, en los medios de comunicación, y que además creo que es un tema complejo. Es cierto que el título es un título complicado, y es un título complicado porque responde a un tema complicado, como vamos a ir viendo, aunque espero que seamos capaces de verlo con una suficiente claridad. Un tema nuevo, un tema emergente, que lleva relativamente poco tiempo en boga y que todavía, creo, precisamente por lo nuevo que es, falta mucho por reflexionar sobre él.
pero que también responde a un tema clásico, que es a los que yo me dedico. Yo me dedico a la filosofía antigua, a la filosofía griega y en parte también a la filosofía romana, y es en esa época, en Grecia, en Roma, donde surgen la mayor parte de las discusiones alrededor de la noción de verdad, de los límites de la verdad, de los modos de uso de la verdad y de los problemas asociados al propio concepto de verdad. Y creo que hay una relación importante entre las dos cosas que merece la pena señalar y que merece la pena que veamos con detalle. Mi intención hoy aquí no es, lo siento mucho, dar respuestas definitivas, perfectas, cerradas a cómo salir de este problema que nos hemos encontrado con la aparición de esa noción de la posverdad. Y no pretendo dar respuestas fundamentalmente porque no tengo respuestas que dar, porque no tengo claro cuál es el modo de superar la crisis de la verdad en la que nos hemos metido, pero sí creo que aunque no tenga respuestas que ofrecer, sí que puedo al menos señalar aspectos concretos de toda esta problemática que se han pasado por alto y que creo merece la pena que les atendamos un poco con detalle, con cuidado, y que veamos hasta qué punto tienen importancia e influencia en la configuración de la crisis de la verdad en la que nos hemos metido en los últimos tiempos. Por supuesto, lo ideal creo que es empezar por el propio término, el término posverdad. ¿De dónde ha salido ese término? En su presentación Raquel ha dicho muy claramente que es un término reciente, pero no tan reciente en el fondo como nos suena, porque ya estaba en el siglo XX utilizándose, aunque fuese de una forma mucho menos mayoritaria que hoy en día. Ya había aparecido en los medios de comunicación, sobre todo a raíz del escándalo del Watergate de Nixon y de algunos otros escándalos políticos posteriores. Ya se había empleado, entendiendo que de algún modo lo que habían producido los políticos en Estados Unidos en esos instantes, alrededor de esas grandes crisis y de esos grandes instantes problemáticos para sus propios mandatos, había sido un intento de alteración de la realidad a través del discurso, crear otra realidad mediante el discurso. Y por eso se había utilizado esa noción ya de posverdad en aquel momento. Pero ha surgido con muchísima más fuerza de forma mucho más reciente, alrededor fundamentalmente del año 2016. 2016, un año en el que han pasado dos cosas que son las que hicieron que se disparase la presencia del término en los medios de comunicación. En primer lugar, el Brexit, el tema del Brexit, la campaña del Brexit, una campaña política muy complicada, muy dura, en la que se detectó algo hasta cierto punto nuevo, o por lo menos se tomó conciencia de algo nuevo en la discusión política en Inglaterra, en Gran Bretaña, alrededor de si dejar la Unión Europea o no dejar la Unión Europea. Se detectó que muchos de los argumentos que se emplearon en la campaña para convencer a los votantes de que votasen abandonar la Unión Europea estaban acompañados o estaban asentados sobre datos falsos. Y eso no es nada nuevo, eso pasa mucho en campañas políticas de todos los tipos. Lo nuevo no es eso, lo nuevo es que además los analistas detectaron que una vez que se hacía explícito que los datos sobre los que se asentaban esos supuestos beneficios de dejar la Unión Europea eran falsos y se mostraba a los votantes esos argumentos sobre la falsedad de los datos, la convicción que se les había producido a los votantes de votar a favor de abandonar la Unión Europea no desaparecía. O sea, que seguían convencidos por argumentos que ya sabían que eran falsos, que seguían estando convencidos a pesar de que se les mostrase la falsedad de los argumentos. Eso por un lado. Por otro lado, también en 2016, la llegada al poder en su primera legislatura de Donald Trump. Y ahí lo que arrastró parte de esta problemática, hizo que se llamase la atención sobre ella, es la actitud por parte de Donald Trump y de miembros de su equipo cuando entraban en contacto sobre todo con periodistas más o menos independientes, periodistas que no fueran directamente de los medios de comunicación más afines, y discutieran, cuando se ponían a enfrentarse a discutir sobre las aseveraciones por parte de Trump y de su equipo. Trump y sus asesores, cuando concedían entrevistas o ruedas de prensa de este tipo, hablaban de acontecimientos o de hechos que los beneficiaban, y cuando los periodistas les mostraban argumentos o datos que desmontaban esas tesis que los beneficiaban, Trump y su equipo directamente
los ignoraban, los anulaban, resultaban, digamos, indiferentes a la refutación, indiferentes al hecho de haber sido refutados. Y eso, de nuevo, hizo que se llamase la atención sobre ese término y que tanto en el ámbito inglés como en el ámbito norteamericano se recurriese al mismo término, al término posverdad, para señalar ese espacio de, digamos, de anulación de la confrontación con la verdad por parte de los argumentos políticos. Señalando que específicamente lo que ocurría es que lo que se deseaba que fuera verdad, cuando se confrontaba, cuando colisionaba con los hechos, sobrevivía, a pesar de haber colisionado con hechos que lo mostraban como falso. Ante esta situación se genera y se extiende ese neologismo político que tiene un significado muy específico, muy concreto. Merece la pena que volvamos a mencionar, ha mencionado Raquel la definición, volvamos a repasar la definición y luego nos acerquemos a la definición que se ha dado en el ámbito inglés. La definición que tenemos aquí fundamentalmente es distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Dicho así, no parece algo tan nuevo. Es algo que uno más bien lo ve como, bueno, pues esto básicamente está presente en la política, casi diría que desde siempre, por lo menos casi desde la democracia ateniense. Bueno, sí, y es cierto, esto no sería otra cosa que una forma de engaño psicagógico, una de esas formas de engaño en los que lo que se intenta es no conducir al intelecto, no conducir a la inteligencia de los votantes, sino conducir a ese conjunto que es, digamos, el combinado de la mente y el cuerpo, de la mente y las tripas, de la mente y la voluntad, los miedos, las pulsiones, los deseos inconfesables, las creencias arraigadas, y desde esos miedos, desde esas creencias, arrastrarlos a una toma de decisión política de un tipo o de otro. Bien, ¿qué tiene esto de nuevo? Pues realmente no tiene nada de nuevo. Pero si nos fijamos en la definición que han dado en el ámbito inglés, en el diccionario Oxford, el diccionario Oxford fue uno de los primeros en darse cuenta de la importancia del nuevo término y lo declaró palabra del año en 2016. Y cuando hizo eso, la definición que aporta es ligeramente diferente, casi igual pero ligeramente diferente. Dice, posverdad es aquello que se relaciona con circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes a la hora de conformar la opinión pública que las apelaciones a la opinión, a la emoción y a las creencias personales. O sea, que la definición, que parece prácticamente igual, señala una cosa más, señala una cosa que es bastante importante, que no se trata meramente de un engaño, sino de la pérdida de papel de los hechos, la pérdida de papel de los acontecimientos, de las pruebas, de las razones por las cuales decidimos creer o no creer en algo. Lo que se detecta entonces es una crisis de la verdad contemporánea que no es solo causada por un mero mentir, una mera voluntad de mentir, sino por más bien otra cosa que es más interesante desde cierto punto de vista, que es el hecho de que se produzca una falta de voluntad de contrastar la mentira que nos están contando. Eso es quizá lo más preocupante de todo esto. De alguna forma, el peso de los argumentos, el peso de las pruebas disminuye por la intensidad de los deseos, creencias, temores que nos llevan a querer que algo sea verdad. Es la intensidad de ese terreno deseante, de ese terreno volitivo, irracional, la que hace que ni siquiera la evidencia sea capaz de contrapesar el peso que tiene esa voluntad por nuestra parte de que algo sea cierto. Es decir, básicamente que si un sujeto se siente cómodo y complacido con un enunciado, suspende su capacidad de juicio crítico, que debería servirle para contrastar ese enunciado con el mundo. El pensamiento crítico desaparece entonces por incómodo, porque nos hace estar en una situación de incomodidad con respecto al mundo, porque nos resulta más cómodo interactuar con el mundo sin el pensamiento crítico, sin utilizar el pensamiento crítico. Básicamente, si el mundo está en contra de lo que yo deseo creer, peor para el mundo. Nada me va a impedir creerlo. Y sencillamente nada me va a impedir creerlo porque quiero creerlo, a pesar de que haya motivos fundados, incluso muy claros, para no creerlo. Esto no significa que no haya, además, voluntad de mentir.
en el campo de la política, en los medios de comunicación o en donde sea. Sí, por supuesto puede haber además voluntad de mentir, pero lo novedoso de la situación no es tanto la voluntad de mentir como la falta de voluntad de contrastar la mentira, que eso es lo que realmente nos supone algo verdaderamente problemático. Bien, si comparamos, por ejemplo, la situación con el siglo XIX, nos vamos a encontrar con que hay diferencias importantes. En el siglo XIX, en 1824, se publica un libro de Jeremy Bentham que se titula Tratado de los sofismas políticos, que Bentham escribe intentando hacer una recolección completa de los distintos modos de argumentar en política falsos, los distintos modos de utilizar falsedades que parecen verdades en el campo de la política y de camuflar lo falso como verdadero. Pero claro, en ese libro, en el libro de Bentham, la relación con la verdad está muy clara. O sea, el que utiliza esos argumentos los utiliza con plena conciencia porque quiere engañar, porque quiere mentir. Un político que sabe que su argumento no responde a la verdad o que contraviene la verdad, a pesar de ello va a utilizar ese argumento porque quiere engañar a otro político o porque quiere engañar a la opinión pública. Y el que es engañado asume el argumento falaz porque no sabe que es falaz. Asume el argumento falso porque no sabe que es falso, porque no sabe que eso no es verdad. Es decir, que no sabe que está siendo engañado y por eso cree en el argumento engañador. El libro de Bentham se puede utilizar entonces de dos maneras distintas. Se puede utilizar como Bentham quería que se utilizase, que es para que se detecte antes el argumento falso en el terreno político, para que los miembros de la Cámara de los Lores en Inglaterra se diesen cuenta de que uno de sus rivales estaba utilizando un argumento que no era válido y, por lo tanto, traten de evitar los efectos de ese argumento, o se puede utilizar al revés, que como Bentham quería, que es, casi tendría que decir, como manual para argumentar falsamente, que de hecho es como se utilizó más, como manual para encontrar las distintas formas de mentir en el campo de la política. Pero en todo momento, tanto se utiliza en un sentido como si se utiliza en el otro, la relación con la verdad es muy clara. O reconozco que algo es verdad y quiero que no lo sepa la gente, o reconozco que algo es verdad y precisamente quiero que la gente lo sepa, pero reconozco lo verdadero como verdadero. La situación en el siglo XXI, que nos toca vivir a nosotros, respecto de todo esto, resulta que es muy diferente, que es mucho más complicada y mucho más enrevesada. El principal problema ya no es la voluntad de engañar por parte de algunos, que siempre ha existido. El principal problema es la renuncia colectiva al pensamiento crítico. Y quizá uno de los temas principales sobre los que hay que pensar hoy en día es cómo ha llegado a producirse esa renuncia colectiva al pensamiento crítico. Sobre todo la renuncia al pensamiento crítico, si ese pensamiento crítico va a ser incómodo para creer lo que quiero creer. Se trata, por lo tanto, de un fenómeno que necesita reflexión, creo que además urgente, y que ya ha llamado la atención y ya ha habido algunos estudios muy interesantes. Habría muchos que mencionar, pero voy a mencionar muy rápidamente dos. Uno de ellos sería este libro de Lee McIntyre, que se titula Posverdad, que se publicó originalmente en 2018 y se ha traducido en la editorial Cátedra en 2020. Y este otro libro de Maurizio Ferraris, que se titula Posverdad y otros enigmas, que se publicó originalmente en italiano en 2017 y se ha traducido en 2019 en Alianza Editorial. Son dos muy buenos ejemplos. El primero trata de ser un análisis del fenómeno original del momento ese a raíz del Brexit y de la primera legislatura de Trump, en el que surge ese nuevo fenómeno, cuáles son sus características, sus implicaciones, y hacer un pequeño análisis de su relación con la historia, pero con una parte muy concreta de la historia, que sería la historia de las noticias falsas, la historia de las fake news, sobre todo de cómo surgen en Estados Unidos las fake news a finales del siglo XIX. El segundo trata de explicar las complicadas relaciones entre algunos elementos conceptuales distintos, entre posverdad, posmodernidad, populismo y, sobre todo, Internet, el fenómeno de Internet para todo esto, cómo las redes sociales, cómo la transformación de los periódicos en periódicos digitales ha influido sobre todo esto y ha provocado una mayor facilidad para la difusión de la posverdad. McIntyre, el primero de los dos autores, relata algunos momentos fundacionales del fenómeno de la posverdad que es muy interesante recordar. Un ejemplo muy significativo es el, diría, alucinante diálogo, increíble diálogo que mantuvieron en directo en la CNN un representante del gabinete de Donald Trump y una reportera de la cadena, en la que el representante de Trump trataba de sostener un discurso
sobre el supuesto aumento de la criminalidad en Estados Unidos como uno de los motivos por los cuales tenía que ser apoyada su candidatura. Él sostenía que la criminalidad se había disparado en los últimos años en todas las ciudades de Estados Unidos, y cuando sostenía esto, la reportera sacó los datos oficiales para mostrarle que no era cierto, que la criminalidad no se había disparado. Y cuando ocurre eso, en directo, el representante de Trump responde: el estadounidense medio, se lo puedo asegurar, no piensa que los delitos se hayan reducido, no piensa que estemos más seguros. La reportera le contesta: pero se han reducido, estamos más seguros, se han reducido. Y el representante vuelve a decir: no, esa es su opinión. La reportera contesta: no es una opinión, es un hecho, son los datos nacionales del FBI. Y el representante de Trump responde: lo que yo digo también es un hecho. La gente se siente más amenazada. Ella le contesta: sentirse sí, se siente así, pero los hechos no lo apoyan. Y el representante de Trump contesta: como candidato político me quedaré con cómo la gente se siente y dejaré que usted se vaya con sus teorías. Si nos fijamos en este diálogo, lo que nos encontramos es que, por parte de ese representante de Donald Trump, los hechos se equiparan con teorías y las opiniones con hechos. De repente se le da la vuelta a la relación veritativa de los hechos con la realidad. El miedo de la ciudadanía, que es cierto que existe, se da por válido solo por el mero hecho de que existe. Un miedo que además ha producido el propio discurso político. Y tiene más peso que la realidad al tratar de describir cómo es la realidad. Eso es lo sorprendente. Esto es un ejemplo, pero McIntyre menciona 12, 15 ejemplos distintos de entrevistas similares en los que ocurre una y otra vez este mismo tipo de relación con las pruebas, con los datos. La crítica, entonces, solo se utiliza para confirmar los prejuicios y no para contrastar si tienen base o no tienen base. Este es el punto nuclear de la posverdad. Como decía el diccionario de Oxford, los hechos son menos importantes que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. A partir de aquí ha surgido un término, que es el término postruista, derivado de post-truth, de posverdad en inglés, postruista, que es el término que sirve para designar a una persona que emplea los argumentos de este modo. Pero tengo que señalar, yo también voy a utilizar el término en la conferencia, pero tengo que señalar que no significa defensor de la posverdad. El postruista no defiende la posverdad, no dice que la posverdad es buena, niega que exista ninguna clase de problema. El postruista no está diciendo esta situación se da y hay que defender que se dé, sino está diciendo ¿qué situación? No hay ninguna clase de problema con respecto al uso de la verdad. Por lo tanto, McIntyre señala que esto es un contexto, un tema muy peculiar, porque no se puede ser neutral a la hora de tratarlo. Tratar de tratarlo con equidistancia, con neutralidad, sería intentar hacerlo con equidistancia entre el postruista y su adversario. Pero el postruista dice que no hay problema que tratar. Así que en el momento mismo en que tratamos el tema, ya nos hemos puesto del lado del adversario. No nos podemos poner en una situación equilibrada entre los dos y al mismo tiempo tratarlo. Así que no voy a intentar ninguna clase de equidistancia, porque no se puede directamente, es absolutamente imposible. Creo que hay que tratarlo, creo que sí que hay un problema, creo que merece la pena atender a él, y lo importante ahora creo que es señalar de qué manera tratarlo. Hay muchos enfoques posibles. Ferraris y McIntyre han hecho ya un trabajo maravilloso. Yo no pretendo hacer el mismo trabajo que han hecho ellos, ni superarlo, ni mucho menos. Solo quiero señalar un pequeño aspecto que creo que puede ser mi pequeña contribución a la discusión de todo esto, como profesor de filosofía antigua, que es lo que soy. Una pequeña contribución utilizando como término de comparación la antigüedad. A pesar de que, por supuesto, eso es anacrónico, evidentemente es anacrónico. La antigüedad, que creo que puede ser interesante como término de comparación, porque en el fondo me parece, estoy de acuerdo con los griegos consideraban que la historia no se tiene que aprender meramente como curiosidad, sino para el futuro, que la historia es maestra, que el motivo por el cual fijarnos en la historia es para intentar aprender en cabeza ajena, en cabeza de los que nos antecedieron, para tratar de proyectarlo sobre nuestro presente y nuestro futuro.
Y utilizando de esa manera la historia, creo que tiene sentido que nos fijemos en que todo esto ha surgido en una etapa de crisis que estamos viviendo, una crisis muy polifacética, una crisis con muchos aspectos distintos, pero que quizá podamos compararla con crisis que surgieron ya en etapas anteriores y con cómo se dieron respuestas en etapas anteriores. Propondría la comparación sobre todo con dos crisis antiguas. La crisis que se da alrededor del siglo V antes de nuestra era, en Atenas, y la crisis que se da a raíz del año 323 antes de nuestra era. La primera es la que se da con motivo del paso del sistema político basado en la aristocracia al experimento político de la democracia que llevaron a cabo los griegos en Atenas en ese siglo, y de ese contexto es de donde surgen los sofistas. Pueden ser un elemento de comparación interesante los sofistas con respecto al tema de la posverdad. Voy a tratarlos muy poquito. En los que me voy a centrar más es en la otra crisis, en la segunda crisis, que es la que ocurre cuando se produce el paso del mundo helénico, del mundo griego, digamos entre comillas puro, al mundo mestizo, mixto y un poco extraño que se produce después de Alejandro Magno. O sea, la causa principal de esa segunda crisis son los cambios que introduce en el mundo Alejandro Magno. Las dos crisis producen efectos sociales y conceptuales muy importantes. Voy a mencionar algunos de los efectos sociales, pero también los conceptuales. Al fin y al cabo me dedico a la filosofía, así que no me queda más remedio que fijarme mucho en ese tipo de cuestiones que tiene que ver con conceptos, con ideas, con cómo pensamos en la realidad. Y creo que muchos de ellos además atañen al tema de la verdad. Muy rápidamente, el tema de la crisis del siglo V, lo que conlleva fundamentalmente es que cuando se pasa de ese sistema político de regirse las ciudades a través de la voluntad de los aristócratas determinan, la casta de los aristócratas determina el curso de acción política de una forma más o menos restringida, un número mayor o menor de ellos, pero siempre son ellos los que tienen la potestad de regir las ciudades, y se pasa de eso a un sistema democrático, experimental, sin antecedentes previos, en el que los propios griegos no saben muy bien si eso va a funcionar o no va a funcionar, lo están poniendo a prueba, a ver qué ocurre. Lo primero que ocurre es que le ocurre algo a la verdad en cuanto empieza a pasar eso. La verdad, piensan, tal vez no sea como siempre nos han contado en el sistema anterior. A lo mejor resulta que con este cambio político cambia el relato de la relación entre el ser humano y el mundo. A lo mejor no se trata de una relación en la que el mundo sea independiente de nosotros. A lo mejor resulta que nosotros tenemos algo por lo que determinar en parte cómo es la realidad. A lo mejor la realidad depende un poco del ser humano. Y eso supone un cambio en la manera de decidir respecto del mundo. No basta entonces con vincularse a través de ritos, de relatos sagrados, etcétera, con ese mundo. Tenemos que hacer otra cosa, que ya no depende tanto de relatos sagrados tradicionales, tenemos que hacer otra cosa que es, y esto es novedoso en la época, dialogar entre nosotros. Tenemos que probar un nuevo sistema de gobierno que consiste en dialogar, discutir y decidir. La verdad, entonces, no es un asunto divino, sino humano. A quienes corresponde determinar la verdad no es a los dioses, sino a los seres humanos. Y nos corresponde determinarla hablando entre nosotros. Nos corresponde determinarla discutiendo. Y eso es lo que se hace no solamente en el espacio público, en el ágora, discutiendo sobre teorías, sino en el espacio político, en la asamblea. En la asamblea se abre turno de palabra para que todos los ciudadanos puedan dar su opinión sobre los asuntos políticos que atañen a la ciudad, pensando que si todos ofrecen su punto de vista y se decide, escuchando todos esos puntos de vista, se decidirá mejor. Esa es la idea base que tienen los griegos en ese momento de su historia. Pero, por supuesto, si todo el mundo tiene derecho de intervenir en el espacio político, esto corre el peligro de convertirse sencillamente en yo tomo la palabra, luego toma la palabra otro, luego toma la palabra otro, y al final no tomamos una decisión sobre si hay que ir o no hay que ir a defender las fronteras, o sobre si hay que aprobar un arancel o no hay que aprobar un arancel, o sobre cualquier otro motivo por el estilo. No llegamos nunca a una decisión y nos acaba aplastando el propio tiempo, nos acaba aplastando la historia. Así que la gran novedad de todo esto va a ser que hay que discutir, dialogar, darnos la oportunidad para convencernos unos a otros y después cerrar esa oportunidad con un acto que determine cuánto nos hemos convencido unos a otros, que es la votación. Votar
y ver el resultado de nuestro diálogo. Esto es profundamente novedoso y produce como efecto conceptual un cambio en la manera de entender la verdad. Entonces, la verdad es el resultado de la discusión. La verdad es convicción y votación. Luego, la verdad es relativa. El ser humano es, dice Protágoras, dice uno de los grandes teóricos de esta forma de pensamiento, es la medida de todas las cosas. Es con respecto a la medida que nosotros somos, como tenemos que medir la realidad. Bien, esta la dejamos ahí colgando como primera crisis conceptual, porque supuso un gran terremoto para todos los ciudadanos de la época, que estaban acostumbrados a vivir de otra manera, pero llega un tiempo después otra segunda crisis con efectos todavía más profundos, la que ocurre, decía, alrededor del año 323. El año 323 es el año en el que muere Alejandro Magno, y es la crisis que da inicio ya a una nueva etapa de la historia, que es la que llamamos etapa helenística. Se sitúa en la muerte de Alejandro el inicio de la etapa, pero evidentemente lo que causa la crisis no es la muerte de Alejandro, sino la vida de Alejandro. Es Alejandro el que cambia muy profundamente la realidad, cambia la situación, es un gran factor desestabilizador que provoca, entre otras cosas, lo que se llama la caída de la polis, o sea, la caída de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? No es que las ciudades dejen de existir, sino que pierden el papel que tenían. Las ciudades eran, en Grecia, entidades independientes, cada una tomaba decisiones políticas a su propia manera, con autonomía política, y después de Alejandro eso desaparece y pasa a ver algo que los griegos consideraban cosa de Oriente, que es un imperio. Los griegos nunca habían vivido en un imperio y de repente se ven sumidos en un imperio. Un imperio que además ni siquiera se consolida, porque Alejandro vive solo 33 años, muere sin dejar una dinastía consolidada, sin dejar un Estado consolidado, y detrás lo que se produce es una gran cantidad de luchas de poder, de fragmentación del antiguo imperio en pequeños reinos que van a estar todos enfrentados entre sí. Pensemos que el ciudadano de la época ha vivido en un mundo muy similar al que vivieron sus padres y al que vivieron sus abuelos y al que vivieron sus bisabuelos. Apenas ha habido cambios estructurales profundos en el mundo griego de la época y de repente, durante el transcurso de la vida de Alejandro y unos años después, todo cambia mucho, muy profundamente y muchas veces. Ni siquiera le da tiempo a acostumbrarse a un cambio cuando se ha producido el siguiente cambio. Y eso va a producir en primer lugar, una crisis de desubicación. Todo ha cambiado tanto que uno no sabe muy bien dónde está. Fijaos que antes llamábamos al integrante de esta sociedad, le llamábamos el ciudadano griego, por referencia a la ciudad. La ciudad ya no tiene papel ninguno. Ahora es un súbdito, como antes eran los bárbaros para él, pero de repente ahora eso forma parte de su manera de regirse, de su propio Estado, y encima las fronteras de su Estado son muy raras, porque antes las fronteras del Estado de un griego eran la muralla de la ciudad. Y ahora las fronteras son un imperio enorme que abarca la mitad de Asia, que además luego se fragmenta. Es un mundo muy difícil de permitir al ciudadano ubicarse. Y por otro lado, además de la crisis de desubicación, una crisis de identidad. Porque si a un griego de la época le preguntamos ¿qué es?, nos va a contestar yo ateniense, o yo espartano, o yo megarense, o yo tebano. Va a contestar haciendo alusión a la ciudad. Su identidad depende de la ciudad. Él es una parte de la ciudad. Y de repente la ciudad no tiene papel ninguno. Y ha pasado a ser otra cosa muy rara, que es súbdito de una entidad política que ni siquiera puede entender. Así que tiene, además de la crisis de desubicación, una crisis de identidad. La gente en esta época no sabe bien quiénes son. Y un montón de cambios simultáneos que se van a producir de carácter bélico, de carácter histórico, hambrunas, guerras, epidemias, todo coincidiendo con esa etapa de desestabilización, en muy poco lapso de tiempo va a provocar que no le dé tiempo a nadie a acostumbrarse a la nueva situación cuando la situación ya ha cambiado de nuevo y que por lo tanto lo que se genere mayoritariamente sea una especie de gran psicosis colectiva de miedo, una gran situación de miedo colectivo. Es raro que diga esto ahora, pero tengo la sensación de que una gran mayoría de los que estamos aquí, al oír descrito esta situación de una crisis social tan antigua, reconocemos de algún modo nuestro propio tiempo. Reconocemos lo que nos está ocurriendo a nosotros, la enorme sucesión de cambios que se nos está dando a nosotros en nuestro presente.
Reconocemos ahí la sucesión que ha producido pues, prácticamente todo el siglo XXI, desde la caída de las Torres Gemelas, la disolución de las guerras en una cosa mucho más rara que lo que había sido antes, unas guerras etéreas muy extrañas, la llegada de crisis económicas brutales, la desaparición de referentes políticos claros, la aparición de fenómenos como la pandemia, todo esto que ha venido sucediéndose, que nos pasa un poco lo mismo que al antiguo ciudadano griego. No nos da tiempo a acostumbrarnos a los cambios. Cada vez que pensamos que nos hemos acostumbrado a la nueva situación, llega una nueva gran crisis mundial que nos vuelve a dejar totalmente desubicados y que nos deja temblando pensando, ¿y cuál va a ser la siguiente? O sea, que estamos en parte, por supuesto todo es diferente a lo largo de la historia, pero en parte en una situación más o menos análoga. Esto creo que justifica por qué la filosofía de esta época hoy se ha puesto de moda. Hoy está de moda el estoicismo. Está de moda el epicureísmo, porque fueron respuestas filosóficas para esa crisis social que de algún modo estamos intentando buscar en ellas algo que nos sirva a nosotros en nuestra particular crisis contemporánea. Bien, pues mi intención hoy aquí es justo tratar de esas formas de filosofía que surgieron como respuesta a esta crisis, la que no está de moda, la del escepticismo, la que menos atención ha llamado, la que menos exitosa se ha considerado. El escepticismo, que al mismo tiempo creo que sí que tiene algunos elementos que aportarnos muy interesantes hoy en día. No todo. Hay cosas que creo que no tienen vigencia hoy. Hay cosas que creo que no tendremos que rescatar, pero algunas creo que sí. Bien, el escepticismo en este sentido va a ser fundamentalmente una especie de recuperación de la herencia socrática, de la herencia de Sócrates. Sócrates va a ser el gran referente intelectual para los escépticos, el gran interrogador, el gran refutador, ese ciudadano ateniense que perseguía a los políticos de su tiempo con preguntas por las calles y que no se daba por contento con casi ningún tipo de respuesta. Ese ciudadano incómodo que permanentemente a los poderosos les iba a preguntar cosas. Y que además decía no reconocerse en el término maestro, no considerarse un maestro, no entender que tiene nada que enseñar como tal, sino que lo único que puede enseñar es precisamente que no sabe nada. Admitir su no saber y en todo caso enseñar a los demás a no saber, a reconocer su no saber. Su famosa frase, solo sé que no sé nada. Bien, la filosofía de este momento histórico antiguo busca, de algún modo, ejemplos prácticos. Es una filosofía que se ha vuelto mucho menos teórica que la de la generación anterior, está mucho menos preocupada por preguntas abstractas del tipo ¿qué es el ser? Y mucho más preocupada por preguntas vitales, prácticas, cotidianas que tengan que ver con el día a día. Y por lo tanto, en vez de crear grandes teorías abstractas, busca sobre todo ejemplos prácticos aplicables. Y como ejemplo práctico más destacado, los escépticos van a poner la actitud del sabio. El ejemplo paradigmático de sabio para los escépticos es Sócrates. Es decir, que sabio es el que es consciente de que no sabe. Ese es el gran cambio respecto de la noción de sabio que se produce en este momento. El escepticismo entonces pasa a ser una actitud opuesta a la de quien cree que lo sabe todo. Eso es, diríamos, lo nuclear de esta posición filosófica. En lugar de creerse sabio, dudar de todo. Por eso decimos que alguien es escéptico, cuando es alguien que duda constantemente de todo. No se puede saber nada de manera absolutamente cierta, de manera incuestionable. Luego lo mejor, dicen estos filósofos, es abstenernos de juzgar. Eso les lleva a plantear que suspender el juicio es la actitud correcta ante las dudas, ante los problemas que han surgido por esta crisis de la que hablábamos antes. El escepticismo, entonces, si nos fijamos bien, no es una teoría, a diferencia del resto de posiciones filosóficas de la antigüedad, no es una teoría, sino que es una actitud y una capacidad, van a decir ellos. Una actitud y una capacidad. Actitud, ¿qué actitud? La actitud de calma, de espera, de ausencia de prisa. Ellos lo van a llamar la mirada cuidadosa. El propio término escéptico proviene del verbo griego skeptomai, que significa mirar cuidadosamente. Nosotros no tenemos ese verbo.
Tenemos el verbo mirar y tenemos el verbo ver y tenemos el verbo observar, pero no tenemos uno que diga específicamente mirar dedicándole a eso que miras tanto tiempo como sea necesario dedicarle. Eso es lo que significa el verbo skeptomai. Y eso es como los escépticos se denominan a sí mismos. Son los filósofos que se toman el tiempo de mirar sin tener que ofrecer una respuesta con rapidez. Y por otro lado decía, una capacidad. ¿Qué capacidad? La capacidad de no dejar de dudar. El resto de posiciones filosóficas de la época, con las dudas que van a surgir en el periodo, van a entender que lo más importante es encontrar la manera de resolver las dudas, salir rápidamente de las dudas, encontrar una respuesta, incluso, si es posible, una respuesta rápida. La diferencia fundamental de los escépticos es que los escépticos van a decir que no hay por qué hacer eso, que a lo mejor la mejor actitud posible es darnos cuenta de que somos seres dudantes y no tratar de salir de las dudas, sino asimilar que las dudas tienen su función, su papel, no dejar de dudar. Y para ello lo que van a plantear es la posibilidad de equilibrar posibles dogmatismos, o sea, posibles respuestas cerradas de un tipo o de otro. Equilibrar posibles dogmatismos para obtener como resultado tranquilidad del alma. Esto es muy discutible, quizá luego podemos discutirlo, a lo mejor esto no es tan válido para nosotros, pero por lo menos sí que para ellos está muy claro que la actitud principal tiene que ser intentar no caer en un dogmatismo, pero tampoco en el contrario. Bertrand Russell, un filósofo del siglo XX, inglés, muy interesante, decía que la valía del escepticismo tiene que ver fundamentalmente con su capacidad para enfrentarse a un mundo desconcertante. En sus ensayos escépticos dice que considera el escepticismo la mejor de las actitudes filosóficas que se pueden mantener, porque tiene efectos positivos para contextos sociales crispados, contextos sociales en los que se ha producido un aumento de la crispación. ¿Qué efectos? Reducir el dogmatismo, impedir el negacionismo, también es un tema que habría que tratar, y facilitar una vida social, digamos, menos polarizada. Basta con que, según él, adaptemos 3 máximas para que esto ocurra, 3 máximas escépticas. La primera, dice él, si todos los expertos sobre un tema están de acuerdo en algo, no estamos legitimados para afirmar lo contrario. La segunda, si los expertos no están de acuerdo, los que no somos expertos no deberíamos considerar ninguna posición como segura, como incuestionable. La tercera, si todos los expertos sobre algo afirman que no hay base suficiente para estar seguros, los que no somos expertos deberíamos suspender el juicio sobre ello. Este es el tipo de escepticismo que pretende aplicar Bertrand Russell, que no es exactamente el mismo que el escepticismo de los antiguos. Hay algunas diferencias de matiz, pero tiene cierta proximidad. Y él considera que ese carácter, estos tres máximas tienen en el fondo un carácter muy moderado, no son un escepticismo muy radical. Ese carácter moderado, de algún modo, sirve porque si todos lo adoptásemos, si todos mañana tomásemos la decisión de empezar a regirnos por estas 3 máximas, esto supondría una revolución completa para la vida humana, para la convivencia social. En primer lugar, adoptar estas reglas supondría la desaparición de todas las luchas que tienen un carácter dogmático. Russell se fija mucho en una cosa que me parece también muy interesante. No se discute con vehemencia sobre aquello sobre lo que en el fondo no cabe gran posibilidad de dudar. No es nada frecuente encontrarte en la calle a 2 personas discutiendo a gritos sobre matemáticas. No te vas a encontrar algo por el estilo. ¿Por qué no te vas a encontrar a 2 personas discutiendo a gritos sobre matemáticas? Porque las matemáticas no dejan campo para ello, porque en el fondo no te queda la posibilidad de dudar. Luego, según Russell, cuando discutimos con vehemencia, cuando discutimos acaloradamente sobre un tema, no es porque estemos verdaderamente muy seguros de él. Si estuviéramos muy seguros, dejaríamos que el tema se expusiera por sí mismo. Es porque en el fondo tenemos cierto grado de duda que no queremos reconocer. Y por eso defendemos muy apasionadamente ese tema. Y esto, dice Russell, si se disolviese con ese tipo de comportamientos escépticos, provocaría un repentino incremento de la armonía social. Bueno, quizá Russell exagera un poco, tengo que decirlo. No creo que el efecto fuera tan radical, ni mucho menos, pero merece la pena, por lo menos, si es posible que este tipo de efectos se produzcan, atender a la mecánica interna, a la lógica propia del escepticismo para ver cómo funciona,
por si podemos incorporar algo de ese funcionamiento. ¿Cómo se usa un argumento escéptico? Muy rápidamente. Con esto voy ya prácticamente acabando. El modo de uso del argumento escéptico es muy diferente de cómo se usa un argumento sofístico. Nosotros estamos más bien acostumbrados a discutir, cuando discutimos con alguien, con el tipo de proceso de discusión que utilizaban los sofistas. Un sofista argumenta, discute para ganar la discusión. El objetivo último es ganar la discusión. Así que utiliza los argumentos que tenga que utilizar con tal de quedar por encima de la discusión. Incluso si se encuentra con un argumento que él mismo no considera muy convincente, pero quizá la otra persona sí, lo va a utilizar para ganar la discusión. El escéptico es consciente de que cuando lo que quiere hacer es eliminar esos dogmatismos y encontrar un estado de equilibrio en el que no se produzca una decantación radical hacia ninguno de los posibles respuestas a una cuestión, no puede argumentar de la manera que argumenta un sofista. Si el escéptico argumenta así y convence a su interlocutor, fracasa. Porque sí, es cierto, le saca de un dogmatismo, pero para meterle en otro, de signo contrario, para convencerle de lo contrario, convencerle radical y dogmáticamente de lo contrario. Así que el escéptico intenta discutir de otra manera, una manera de discutir que no lleve a el cambio de opinión, sino, y esto es lo peculiar, a reconocer que no estamos seguros de qué opinión tomar. La capacidad crítica del escéptico antiguo consiste entonces en buscar el modo de salir de un dogmatismo sin caer en otro dogmatismo. Equilibrar argumentos. Eso ellos lo llaman con el término griego isosceneia, que significa equilibrio persuasivo, equipolencia de fuerzas, equilibrio de fuerza persuasiva de los argumentos. Y que supone entonces un no seguir creyendo ciegamente A sin pasar a creer ciegamente B. Quedar en un estado en el que no dejas espacio para una creencia ciega radical. Al no poder depositar fe ciega ni en A ni en B, no queda más remedio que dejar la cuestión entre paréntesis y reconocer la propia ignorancia, como hacía Sócrates. Ese estado, dicen ellos, además, produce la felicidad. De esto no estoy muy seguro, pero bueno, por si acaso la produce, a lo mejor merece la pena por lo menos intentarlo. Están muy convencidos ellos de que ese estado produce la felicidad, que uno va a ser mucho más feliz si reconoce que no puede depositar fe ciega ni en un aspecto ni en el contrario, ni en un lado ni en el otro. Y dicen que además es algo que han descubierto ellos un poco por casualidad, así que en el fondo por eso tienen que difundirlo. Se basan para explicar esto en una anécdota que no tiene nada que ver, que es una anécdota de un pintor antiguo que se llamaba Apeles, un pintor de época helenística, un pintor al que le habían encargado que representase un cuadro con una batalla de la época, y es arte helenístico, ese arte con tanta fuerza, tan rompedor, con tanta exposición de tensión, pensad por ejemplo en el Laoconte y en esculturas por el estilo. En esta época, también en la pintura, se representaba de esa misma manera tensional el arte. Había pintado ya este pintor todo el fondo, la batalla, todas las figuras que representaban los distintos grupos de los ejércitos en conflicto, en el fondo, pero quería representar esa tensión dinámica máxima con un último gran efecto del cuadro, que era un caballo que ha tirado a su jinete y que carga directamente contra el espectador. Un caballo desbocado cargando contra el espectador. Había terminado ya también de representar el caballo y le quedaba un último efecto, que era justo lo primero que iba a ver el espectador al fijarse en el cuadro, lo que estaba justo a la altura de la vista, que era un espumarajo de baba saliendo de la boca del caballo desbocado, que era el gran efecto final teatral, el gran efecto espectacular del cuadro. Y estaba intentando representarlo y no le salía. En la época se pintaba con pincel, igual que pintamos hoy en día, pero en vez de mezclar los pigmentos sobre una tabla, como hacen los pintores actuales, se mezclaba sobre una esponja de mar. Estaba mezclando sobre la esponja de mar los pigmentos, los distintos tonos de blanco para representar el espumarajo, no le salía, lo retiraba, volvía a intentarlo, volvía a mezclar, volvía a intentarlo, no le salía, lo retiraba, volvía a mezclar, volvía a intentarlo, hasta que llega un punto en el que se desespera el pintor. Dice, no hay manera, no me va a salir. No me va a salir. Si no me va a salir, el cuadro no merece la pena, así que he fracasado. Y desesperado y desistiendo, tira el pincel al suelo, tira la esponja contra el cuadro y se va a marchar. Y justo antes de salir de la habitación, vuelve la vista y se encuentra con que, por casualidad, la esponja
ha golpeado en la boca del caballo y ha dejado perfectamente representado el espumarajo de baba, tal y como él quería. Cuentan los escépticos esta anécdota, que lo contaban muchas más fuentes, y dicen, a nosotros nos ha pasado eso. Justo nos ha pasado eso. Pero nos ha pasado eso con el tema de la verdad. Nos ha pasado eso con el tema de la verdad. Nos ha pasado que, como todos los demás filósofos, tratábamos de encontrar la felicidad en la determinación de qué es verdad, la determinación cerrada de qué es verdad, en el descubrimiento dogmático de la verdad. Pero cualquier verdad que proponíamos no nos parecía suficientemente firme, así que la descartábamos y sustituíamos por otra. Tampoco nos parecía incuestionable, así que también la descartábamos y la sustituíamos por otra, y por otra, y por otra, y por otra, hasta que llegó un punto en que dijimos, no hay manera, no hay forma de saber qué es verdad. No hay forma de que estemos seguros de haber encontrado la verdad. Y resulta que dicen ellos, que cuando llegan a esa conclusión, de repente se encuentran con que son felices. Con que son felices por no haber tenido que forzar la verdad, por no haber tenido que hacer desaparecer su capacidad para la duda. Ya os digo que esto no tengo tan claro que si realmente ocurre, no sé si esta es la llave para la felicidad, y no va de eso la conferencia de hoy, así que no es el núcleo de lo que estamos discutiendo, pero sí que creo que es importante por lo menos fijarse en qué supone esto. ¿Qué supone? Pues fundamentalmente que no se trata, por parte del escepticismo, de un mero reconocer la ignorancia. O sea, decir que, como decía Sócrates, solo sé que no sé nada, no es sencillamente una forma de decir, bueno, pues ignoramos y ya está, lo asumimos y fuera, no hay más que decir, sino de reconocer nuestro propio límite y asumirlo. Y por lo tanto, aquí lo que están haciendo los escépticos es concebir el pensamiento crítico fundamentalmente como autocrítico. Y esto es lo que me parece más interesante de esta posición filosófica. Siempre que hablamos de pensamiento crítico pensamos, bien, sí, yo quiero incrementar mi pensamiento crítico. ¿Para qué? Para detectar cuándo me están mintiendo los demás. Cuando alguien cree algo X y es falso. Cuando alguien se equivoca y me está intentando influir con esa equivocación. Y los escépticos lo que harían es decir, no, utiliza el pensamiento crítico al revés, para detectar cuando te equivocas tú. Para ponerte en cuestión a ti mismo, para pensar críticamente, no únicamente que los demás pueden equivocarse o engañarse, sino pensar que nosotros mismos nos equivocamos, nos autoengañamos y no sabemos. Este es, creo, el mejor aporte de la actitud escéptica para el siglo XXI. Y creo que se puede poner en colisión con esa circunstancia que mencionábamos al principio, esa renuncia colectiva al pensamiento crítico. Creo que es precisamente lo que habría que intentar rescatar de este aspecto de esta forma de filosofía de la antigüedad. Ofrecer un modo de ejercer la duda hacia adentro más que hacia afuera, que nos lleve a, si nos plantean argumentos políticos que nos gustan y que queremos creer que son verdaderos, a pesar de lo mucho que nos gusten, hacer el ejercicio de darnos cuenta de que a lo mejor tenemos que ponerlos en cuestión. Por lo tanto, volcar ese pensamiento crítico hacia nuestro interior y no hacia fuera, lo que quizá nos muestre que no todo lo que creemos saber lo sabemos, que no todo lo que pensamos que es falso tiene por qué serlo, que la verdad no tiene por qué ser tranquilizadora ni cómoda, que la felicidad puede que no esté en dar respuesta a todas nuestras dudas y que no todo lo que deseamos que sea cierto tenemos motivos para considerarlo cierto. Muchas gracias. Bueno, Ignacio, has empezado tu intervención diciendo que no venías a aportarnos respuestas, nos has engañado, porque yo creo que nos has dado muchísimas respuestas, pero sobre todo nos has hecho pensar. Yo casi ya no tenía papel suficiente para tomar notas de todo lo que has dicho, ¿no? Tengo preguntas, claro, me declaro socrática de libro y tengo unas cuantas preguntas. Y quiero empezar precisamente por tu final, ¿no? Tenemos que volver al escepticismo, en esa respuesta que no quieres darnos, ya nos das una. ¿Cómo vamos a volver al planteamiento de los escépticos
a la recuperación del pensamiento crítico cuando claramente, y lo has dicho también, hemos renunciado a esa parte nuestra tan importante que nos lleva a la confrontación vital en la que nos encontramos en pleno siglo XXI. Creo que es muy problemático, muy difícil, y en parte es muy difícil por, digamos, el espacio mediático en el que hoy se difunden las opiniones. Esto no tiene nada que ver con la época antigua, ha cambiado mucho, la situación es muy diferente hoy en día. Y ha cambiado mucho, no solamente ha cambiado mucho con respecto al año 323 antes de nuestra era, es que ha cambiado mucho con respecto a los años 70, a los años 90. Hemos cambiado de una forma muy repentina y muy reciente. Me refiero, claro, evidentemente al papel que tiene Internet. El papel de Internet todavía estamos empezando a explorarlo, esto es nuevo, todavía no sabemos muy bien cómo regirnos con ello, y en ese todavía no saber cómo regirnos, nos estamos empezando a encontrar con los problemas que tiene. Y uno de los problemas que tiene todo esto, seamos claros, es que hay detrás una lógica de mercado muy problemática. Una noticia de una página web en Internet de lo que vive es de que nosotros hagamos clic. Como vive de que nosotros hagamos clic, la lógica interna de la página web le lleva mucho más a poner como noticia la noticia que más clics llama que la noticia más contrastada. De hecho, incluso si una página web pone varias noticias diferentes, de cortes diferentes, se va a encontrar con que algunas de determinado tipo son las que son más clicadas. Eso ya se vio, se notó en la campaña precisamente política de Donald Trump y Hillary Clinton. Hubo muchísimas páginas web en muchísimos lugares del mundo que, como vivían de esos clics, se encontraban con que poner noticias no contrastadas funcionaba mejor que poner noticias contrastadas. Y que de esas noticias no contrastadas, abrumadoramente, las de aquel que parecía menos fácil de apoyar, que era Donald Trump, funcionaban mejor que las que apoyaban a quien más razonablemente parecía apoyable. Entonces, la lógica interna llevó a que se disparasen ese tipo de noticias. Claro, todo eso no tiene nada que ver con el contexto con el que se formulaban los estados de opinión antes. Antes un estado de opinión se generaba fundamentalmente en el bar y se formulaba de forma presente. Discutías, argumentabas con la persona con la que tenías delante y podías convencerle de algo o podía convencerte de algo, pero eso se generaba en un diálogo de tú a tú interno. Hoy en día eso tiene mucho menos peso en la generación de estados de opinión que la lógica mercantil de llamar a nuestra voluntad, a nuestra curiosidad o a nuestros deseos ligeramente malsanos de que alguien muy raro, muy extraño, tenga un protagonismo político de determinado tipo, etcétera. Eso lleva a que hoy la situación sea mucho más difícil de regir, porque además eso tiene un alcance inmenso. Abarca el planeta entero, con muchísima rapidez. Me estás haciendo recordar una frase no literal, pero al menos sí la idea que seguro que conoces de Umberto Eco, cuestionando el uso universal de Internet y diciendo algo así como que lo que antes se resolvía en conversaciones de bar con dos vinos, ahora sí. Hay tontos muy tontos y rematadamente tontos que pueden utilizar Internet de lo que antes se quedaba y difundir esto, claro, y viralizarlo al mundo. Visto lo visto, igual tenemos que volver a antes de ese siglo V al que has mencionado, cuando se consideraba que la verdad era una cuestión divina, porque trasladarlo a los humanos no nos ha venido nada bien. Sí, de hecho, ha tenido muchos más problemas en el fondo de lo que parece. O sea, uno cuando por primera vez se plantea ese paso, lo primero que piensa es, uy, qué bien, qué positivo. Pero luego todos los efectos que han venido arrastrados han sido tremendos, es cierto. Y no es cuestión de culpar de ello a los ciudadanos de esa época o algo por el estilo, ni culpar a la democracia en abstracto, sino darnos cuenta de que también les pasó a los griegos que no estaban preparados para el cambio social que ellos mismos estaban planteando. Y que en su caso no tuvo tanta influencia porque fue una cosa muy puntual, muy breve, enseguida desapareció. Pero si nosotros queremos seguir rigiéndonos por este sistema, tendremos que encontrar la manera de solventar ese tipo de problemática. Lo de Umberto Eco es muy acertado, porque justo lo que señala es el cambio en el alcance que antes tenía, por ejemplo, la ignorancia. La ignorancia antes, nuestra propia ignorancia, solo afectaba a aquellos con los que hablábamos a nuestro alrededor. Ahora nuestra ignorancia, a través de este aparatito, atraviesa el planeta. Nuestra ignorancia llega hasta el otro extremo del planeta en segundos. Claro, precisamente, si no generamos un ambiente en el que
hagamos un trabajo por darnos cuenta de que todos somos ignorantes y que tenemos que tener más presente nuestra ignorancia que nuestra supuesta sabiduría. Y que eso nos tiene que llevar a cuestionarnos, que todos tenemos, por supuesto, deseos de que algo sea verdad, pero que no porque queramos que algo sea verdad tenemos que estar convencidos de ello, y que seremos más listos, entre comillas, si somos capaces de identificar esa falta de fundamento en nuestras propias creencias. Así que tendremos que hacer un tipo de trabajo que justo creo que es lo contrario, y esto es abrir otro melón problemático, lo contrario de lo que generan como ambiente las redes sociales. De todos modos, y si dejamos al margen la verdad, con la importancia que tiene la verdad, has puesto el acento en una preocupación que has manifestado como más importante, ¿no?, que es la falta de voluntad de contrastar la mentira. Sí. ¿Cómo combatimos eso? Eso es también un gravísimo problema porque, de hecho, ni siquiera ha sido un ambiente básico durante muchísimo tiempo la idea de contrastar. O sea, uno piensa que toda la vida ha habido voluntad de contrastar las noticias, pero en realidad no ha sido así. La mayor parte de la historia ha estado atravesada por una mayor intención de que los relatos sean muy fascinantes y muy sugestivos que de que estén contrastados. Incluso en el campo periodístico, la etapa en la que imperó en el campo periodístico la voluntad de contrastar fue concreta. Antes, prácticamente, digamos, antes de la aparición del fenómeno que supuso en su momento el New York Times como nuevo tipo de periódico, antes toda la prensa era prensa amarilla. Es que no había otro tipo de prensa que prensa amarilla. Y después lo que ha ocurrido es que esa voluntad de contrastación y eso que entendíamos por periodista, eso que sale en las películas de periodistas, el periodista como un investigador, eso Internet se lo está cargando. Nos ha matado la inmediatez, sí, a los de mi gremio, sí, sí, vamos, sí. claramente. Tengo una última pregunta y ya voy a ceder la palabra a cualquiera de ustedes. Ya saben que solamente tienen que levantar la mano, les acercamos un micrófono y pueden preguntar lo que consideren. Pero tengo una última pregunta que es, no tengo muy claro si las falsas noticias, la fake news, es sinónimo de posverdad. Yo creo que no. No son sinónimos. Hay ahí tres elementos jugando una especie de interrelación muy interesante. La posverdad, los negacionismos y las noticias falsas. Creo que las noticias falsas son sobre todo la principal herramienta en las manos de la posverdad. No se identifica con la posverdad, pero es una de las grandes herramientas que tiene. Porque en la mayor parte de los casos, alguien que difunde una noticia falsa no es un postruista. En general, cuando un gobierno quiere desestabilizar las elecciones de otro país y se encarga de desestabilizarlas lanzando una enorme cantidad de noticias falsas, hay una distinción muy interesante en un libro de Breuer sobre este tipo de cuestión, que dice que no es lo mismo un postruista que un mentiroso. El mentiroso sabe muy bien que está mintiendo y lo que hace no tiene nada que ver con esta anulación del papel de los hechos, sino un ocultar voluntariamente los hechos, enmascarar los hechos. Bueno, pues entonces quizá la herramienta de las fake news la puede utilizar tanto el postruista como el mentiroso. Así que es una herramienta en manos del postruista. Y el negacionismo también es otro factor muy interesante con respecto a todo esto. El negacionismo parte de una idea que también ha sido una idea fundante para la posverdad, la idea de que todas las formas de ver el mundo, todas las tesis sobre el mundo, todas las interpretaciones del mundo, tienen la misma validez. Hay una igual validez y que por lo tanto tiene, voy a decirlo de una forma muy simplista, pero para que se entienda, tiene la misma validez la sabiduría del sabio que la ignorancia del ignorante. Son igual de válidas y por lo tanto todo es más o menos igual. Y entonces está exactamente en una posición de igualdad para el negacionismo los X años de un investigador científico sobre una área de investigación que los 10 minutos que le dedica una persona desde su casa a hacer una búsqueda en Internet. Y como quedan en exactamente la misma validez, no hay ningún motivo para considerar, por ejemplo, la ciencia como una forma de enfrentarse al mundo más fundada que otro tipo de mensajes. Claro, eso a la posverdad le viene fenomenal. Al ambiente de la posverdad le viene fenomenal. Que existan esas maneras de concebir la realidad y que existan esas deslegitimaciones de los tipos de vínculo con la realidad que tienen que ver con los hechos, permiten precisamente que el que quiere creer X
tenga el ambiente adecuado para anclarse en su voluntad de querer esa X, de querer creer en esa X. Claro, por eso creo que el trabajo es un trabajo colectivo. Nos toca hacer un trabajo a todos autocrítico para llegar a un punto en el que por lo menos el ambiente cultural cambie. ¿Es fácil que podamos llevar a cabo este trabajo? Pues siento ser pesimista, pero fácil no lo veo. Me parece que es una tarea interesante y necesaria, pero fácil ni muchísimo menos fácil. Difícil, pero no imposible. Difícil, Vamos a dejarlo ahí. Sí. A ver si tenemos algún socrático entre el público que quiere hacer alguna pregunta. Sí, por aquí delante hay alguna cuestión. Soriana, filósofo. Felicidades. Yo voy a favor de los filósofos. Yo soy platonista, de Platón, más que de Sócrates, aunque, bueno, me encanta todo lo que es la filosofía. Yo pensaría que si con la filosofía haríamos todos, el mundo no habría guerras, no se mataría el uno con el otro. Para mí, mi opinión personal, no andaría con maldad. Yo creo, no sé, ¿qué opinión? Una gran cuestión. Yo también soy muy partidario de Platón. Ahora mismo tiene como mala prensa, no sé muy bien por qué Platón, pero a mí me gusta mucho Platón. Y también habría sido muy interesante traerlo a la conferencia, porque una de sus grandes misiones fue precisamente luchar contra algo que también tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy, luchar contra la identidad entre verdad y opinión. Luchar contra la idea de que las opiniones son lo mismo que las verdades. Y él insistía mucho en que hay una diferencia entre ciencia y opinión. Y es que la ciencia tiene que ser verdad. La opinión puede ser verdad o no serlo. Y no sabemos si lo va a ser o no lo va a ser. Así que también sería un trabajo muy interesante a traer aquí. En cuanto a los efectos sociales, incluso de la posibilidad de la paz, yo creo que una amplia mayoría de los sistemas filosóficos sí que tienen esa voluntad. Por desgracia no todos. Por desgracia no todos. Hay algunos sistemas filosóficos que son muy conflictivos y también a veces algunas interpretaciones. Un profesor mío decía, y creo que acertaba mucho cuando estábamos estudiando, alguna compañera que tengo aquí en la primera fila a lo mejor lo recordará, un profesor mío decía que tuviéramos cuidado estudiando la carrera, porque todo el mundo decía que hay que tener mucho cuidado estudiando medicina, porque si estudias mal medicina y luego lo haces mal, la gente muere. Pero bueno, si estás estudiando filosofía, da más o menos igual. O periodismo, también vale. Y él decía, ojo, porque si estudias mal la carrera de filosofía e interpretas mal a un filósofo, no solamente muere gente, sino que muere muchísima. De repente corren ríos de sangre porque alguien ha interpretado mal un texto que ha leído y ha sacado como consecuencia un tipo de acción política de un signo y no de otro, o ha intentado implantar un sistema totalitario de una clase o cosas por el estilo. Así que siempre decía ese profesor que tuviéramos mucho cuidado con las interpretaciones, que fuéramos muy escrupulosos con las interpretaciones. Yo añadiría que además sirve muy bien precisamente para no acabar en ese tipo de peligro, de peligrosidad de las teorías, tener siempre cierto margen de duda respecto de lo que estás pensando filosóficamente. Hay una cita que se atribuye a muchos filósofos distintos que es estaría perfectamente dispuesto a morir por lo que pienso, filosóficamente hablando, pero nunca estaría dispuesto a matar por lo que pienso, porque siempre existe el riesgo de que me esté equivocando. ¿Más cosas? Bueno, gracias por la charla, que ha estado muy bien, nos has aportado muchas perspectivas. Yo quería un poco seguir con la cosa del escepticismo y tengo como preguntas y también dudas, sí, valga la redundancia. Bueno, yo creo que hay un escepticismo generalizado, entonces como que en el sentido de un convencimiento de que la verdad no nos es accesible en ese sentido. Entonces, claro, luego el escéptico es el que duda, pero dudar es muy duro, es
como has comentado, no es una actitud y una capacidad, y claro, no está al alcance de la mayoría, ni tampoco sé si, que sería otra pregunta, el escepticismo generalizado en ese sentido sería deseable, pero bueno, como no queremos estar en la duda y porque queremos dar pasos adelante, pues decimos, claro, la verdad no lo voy a conseguir, entonces solo me queda el engaño. Entonces, lo único siguiente es, como ahora tenemos una idea bastante generalizada de la importancia de la voluntad, del deseo, solo me queda una cosa, elegir con qué me engaño o a quién le dejo que me engañe, o por lo menos creerme que lo elijo. Yo un poco veo que por ahí va el gran poder de esta manera que tenemos de posverdad, de renunciar a contrastar, como hemos, ¿no?, que se ha repetido aquí bastantes veces. Sí. Y eso era una cosa. Y luego la otra, que ya le he dicho casi, lo de que sería deseable que todos fuéramos escépticos, porque me da que no. Porque me acuerdo yo también cuando estudiaba un profesor que decía que era cosa de principiantes, que eso lo había dicho Ortega, y de alguna manera toda la historia de la filosofía me ha dado siempre la sensación que ha sido una lucha contra el escepticismo, más o menos leal, a veces sucia, porque hay un riesgo de quietismo y como que hay que mojarse, aun sabiendo que es dudoso, quizás para morir, no para matar, ¿no? Sí. Bueno, no sé si se ha quedado claro lo que quiero decir. Totalmente, y son dos preguntas muy interesantes las dos. La primera me ha recordado mucho a cierta interpretación de Gorgias, del sofista Gorgias, que plantea que lo que está sosteniendo Gorgias es que el lenguaje no consigue reflejar verdad del mundo. Cada vez que hablamos del mundo no conseguimos reflejar la verdad con las palabras, nuestras frases no consiguen vincularse con el mundo, entonces el lenguaje fracasa. Y la pregunta entonces sería, ¿y entonces para qué utilizar el lenguaje? Y la respuesta de Gorgias sería, bueno, precisamente como no somos capaces de decirnos la verdad unos a otros mediante el uso del lenguaje, el lenguaje vale para lo otro, o sea, vale para mentirnos. El sentido del lenguaje está en mentirnos y lo que hay que hacer es mentirnos bien. Aprender a mentirnos bien. Bueno, esa forma de interpretar el papel de la mentira, que es muy problemática, muy interesante, pero muy problemática, lleva a que en el fondo tengamos que darnos cuenta de que tenemos un modo de vincularnos con la realidad muy precario, apenas tenemos la posibilidad de estar seguros realmente. Y esto me lleva a la segunda pregunta, a la segunda cuestión, el tema de hasta qué punto es entonces el escepticismo algo que convendría que se extendiese por completo. Claro, yo no soy nada optimista con la posibilidad de que todo el mundo se vuelva de repente escéptico, evidentemente, pero además creo que tampoco sería positivo, como dices, que no sería una buena cosa. Creo que es muy interesante que haya escépticos. Cuando deja de haber escépticos pasan cosas malas. Cuando dejan de estar en plena vigencia la posición filosófica extremadamente crítica de los escépticos, una de las cosas que ocurre es que todo se paraliza. Un ejemplo, no siempre en la historia del pensamiento hay escépticos. Un ejemplo muy interesante es lo que ocurre, pues por ejemplo, con la diferencia que hay entre la mayor parte de la etapa medieval y el primer Renacimiento. En el Renacimiento resurgen los movimientos escépticos y eso provoca... ¿Qué provoca la presencia de los escépticos? Pues gente que hace muchas preguntas muy incómodas y fuerza a los demás, a los que no son escépticos, a perfilar mejor sus argumentos, a sostener mejor lo que sostienen y, por lo tanto, a perfeccionar sus teorías y a avanzar. Pero si todos fuéramos escépticos, ¿eso sería positivo? No, has dicho una palabra que es quietismo y tiene todo el sentido. Justamente eso es lo que ocurriría. Sobre todo en el terreno político-social. Pensemos en lo que decíamos en la charla que eran los escépticos. ¿Qué pasaría en el terreno político-social si todos nos comportásemos escépticamente? Pues los escépticos asumen que no hay ningún motivo que no sea dogmático para considerar algo que yo pueda cambiar en el terreno político mejor que lo que hay. Tendría que ser dogmático para creer que el cambio que voy a producir es mejor que lo que hay. Así que, en el terreno político, resulta que los escépticos son profundísimamente conservadores. No conservadores como, digamos, tendencia política, sino conservadores literalmente. Conservan lo que hay, conservan lo que se encuentran. Sea, lo que
sirve como sistema político en la ciudad en la que ha nacido un escéptico, el escéptico lo da por válido. Y lo da por válido simplemente porque, ¿y por qué iba yo a cambiar esto? Porque tendría, o sea, dicho de otra forma, para ser un revolucionario hay que tener cierto punto de dogmatismo que por lo menos te permita creer que lo que vas a meter en el mundo con tu revolución es mejor que lo que hay. Así que, de que todos fuéramos escépticos provocaría que ya nada cambiase. Fuese lo que hubiese, que todo se quedase como estaba, en ese terreno político. En el terreno teórico son profundos revolucionarios, pero en el práctico no lo son. Así que creo que es importante, esto siempre lo insisto mucho en ello, no tragarse a los filósofos enteros. Hay cosas interesantes de esta posición filosófica y lo que hay que hacer es separarlas del resto e incorporarlas, las cosas que queremos incorporar y los aspectos negativos no incorporarlos. Esto vale para cualquier filósofo desde mi punto de vista. O sea, por supuesto, un especialista en una figura de la filosofía tiene que conocerlo todo, pero alguien que lo que quiere no es ser un especialista, sino sencillamente incorporar parte de la filosofía de un autor a su vida, tiene que ser consciente de que todos los filósofos cometen errores, todos los filósofos dicen estupideces, todos los filósofos dicen cosas que no hay por qué incorporar, y entonces que es ideal tener cierto grado de criterio para decir esto es muy interesante, me lo quedo, esto es una chorrada, lo elimino. Y en este caso concreto creo que la actitud política de los escépticos es justo algo de lo que convendría más bien eliminar. Ese vamos a dejar lo que haya, sencillamente porque es lo que hay, no me parece que sea positivo. Creo que es mucho más positivo, en ese sentido, quizá en el terreno político, irse con otra posición filosófica, irse con los epicúreos, irse con los cínicos, irse con los estoicos, quizá los epicúreos y los estoicos no tanto, pero los cínicos pueden ser interesantes para esto. De esos vamos sobrados. ¿Alguna pregunta más? Sí, allí. Bueno, gracias por la charla. Se me ocurre ahora, quizás sin pensar demasiado, hablas de la posverdad y está dirigida de alguna forma al ámbito de la política, de las relaciones humanas, etcétera. Entonces me pregunto, por ejemplo, en el ámbito de las religiones, ¿existe la posverdad? Porque de hecho la necesidad que tienen los humanos de creer, de sobreexistir, etcétera, etcétera, lleva pues a creer en creencias, y hay religiones que son dogmáticas, hay otros que utilizan las religiones para dirigir a la sociedad por determinados caminos, determinados valores, etcétera, y como no os ha mencionado, pues no lo sé, claro, han sido un papel muy importante en la sociedad hoy en día y a lo largo de la historia, pues no sé, quizás más, pero ahí están, ¿no? Sí, es cierto, me he dejado algunos aspectos muy interesantes fuera. He hablado, como planteas, fundamentalmente de relaciones humanas y no he tratado tanto de las relaciones con la naturaleza misma, sea en un sentido teológico o sea en un sentido científico. Eso lo he dejado un poco de lado en los dos sentidos. Y los dos son muy interesantes. No soy experto en ninguno de los dos, pero sí que creo que por lo menos hay un trabajo muy interesante reciente planteado sobre este tipo de cuestiones, que es un libro de Paul Boghossian, que tiene un título además muy sugestivo, se titula Miedo al conocimiento. El libro de Boghossian habla justo de eso, de ese terreno en el que todavía, cuando lo escribió, todavía no había saltado la palabra posverdad a la primera plana, es justo de un poquito antes, así que para él el núcleo no es la palabra posverdad como tal, pero lo que describe se puede identificar como posverdad, aunque todavía no utilice la palabra. Y insiste mucho en que ahora mismo hay un ambiente en el cual se está produciendo un cierto miedo a identificar claramente como conocimiento algo en la relación con la naturaleza, en la relación con el ser, en la relación con las cosas que son. Y eso podríamos llevarlo por el terreno de las creencias religiosas. Él habla mucho de algunas creencias religiosas concretas y de cierto relativismo en el terreno de lo religioso y más todavía en el terreno científico, de las creencias científicas, el papel que tienen las creencias científicas y cómo se produce esa igual validez de la que hablábamos antes, esa idea de que todo vale exactamente igual y que por lo tanto una teoría científica es igual que otra o que otra no científica, etcétera.
Creo que eso sería un campo muy interesante a plantear y a trabajar, aunque tengo que reconocer que se sale de mi campo de conocimiento y que lo principal que tengo que decir sobre ello es muy a la Sócrates, que no sé nada. Ignacio Pajón, muchísimas gracias por retrotraernos al pasado, sobre todo para encontrar claves que nos sirvan en el presente, que buena falta nos hace. Gracias por acompañarnos, gracias por participar, gracias por prestarte a responder a todas esas cuestiones que han surgido, y a todos ustedes muchas gracias por acercarse hoy hasta aquí. Feliz semana para todos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.